Hola, bienvenidos chiquillos a esta semana de clases donde vamos a trabajar los números racionales. Recuerden que este contenido pertenece a la unidad número 2. El objetivo de esta semana es sumar y restar fracciones con igual y diferente denominador. Como siempre te digo, recuerda las indicaciones que te dejo arriba, así que escribe el objetivo en tu cuaderno. Lo primero que vamos a hacer es repasar un poco de historia. En la sesión pasada te decía que los números racionales también eran conocidos como números quebrados. Pero cuando hablamos de racionales, hablamos de las fracciones y los decimales. Las fracciones provienen del vocablo latín fractus, fractionis, roto o quebrado. Por eso, matemáticamente se le conoce a este conjunto con la letra Q. La forma fraccionaria de estos números proviene de la India, pero la raya que se utiliza para expresarlo fue introducida por la cultura árabe. Incluso en algunas imágenes puedes observar cómo se escribían las fracciones egipcias. Las fracciones también están relacionadas con el consumo de pan en el Antiguo Egipto. Este hecho se conoce gracias al papiro James, que data del año 1900 a.C. En este papiro se pueden encontrar infinidades de operaciones matemáticas. Puedes investigar un poco más en Google para que aprendas sobre esto. Muchos han sido los personajes importantes que han hecho diferentes definiciones, aportes y han agregado ideas y acontecimientos a la historia de los números racionales. Por ejemplo, en el siglo XVIII, Leonardo de Pisa hizo popular en Europa el uso de la barra horizontal para expresar fracciones, gracias a su famosa serie de Fibonacci, y anteriormente había estado en contacto con civilizaciones árabes. Allí adquirió la costumbre de utilizar la barra horizontal que actualmente seguimos utilizando para escribir nuestras fracciones y para poder tener claro quién es el numerador y el denominador. Tenemos también a Al-Kashani. Él fue uno de los mejores matemáticos del mundo islámico. Señaló la forma metódica para trabajar las fracciones decimales con la visión de resolver las operaciones con fracciones decimales al igual que se realizaba con los números enteros. Un gran aporte el que nos deja también este personaje. Ahora te toca a ti. Te voy a pedir en este momento que puedas investigar también utilizando diferentes fuentes de Google o también, si es posible, a través de algunos libros. Te voy a pedir en primer lugar que investigues cuál fue el aporte de John Napier a los números decimales y también debes escribir 3 situaciones cotidianas donde se usan los números racionales. Recuerda que esta actividad la debes desarrollar en tu cuaderno. Para continuar con este contenido vamos a recordar cuál es la ley de adición de números enteros que hemos utilizado en otras clases. Esta ley dice: cuando tengo números con signos iguales, se suman los valores absolutos de los números enteros y se coloca el mismo signo. Ustedes dirán, profe, pero no recuerdo qué es el valor absoluto. El valor absoluto de un número consiste en su valor sin importar su signo. Es decir, si yo voy a sumar menos 13 más menos 21, para sumarlos voy a omitir el signo negativo que tiene cada uno de estos números. Simplemente los sumo porque tienen signos iguales y voy a mantener el mismo signo. Eso es todo lo que me indica esta regla. Ahora vamos a ver qué pasa con los signos diferentes. En los signos diferentes se restan los valores absolutos de los números enteros y se coloca el signo del número que tenga el mayor valor absoluto. Por ejemplo, tengo 13 más menos 21. En este caso tengo dos números enteros que tienen diferentes signos. El 13 es positivo y el 21 es negativo. ¿Qué voy a hacer? Hago una resta normal olvidándome del signo que tiene 21. Hago la resta común. Es decir, a 21 le resto 13, eso me da 8. Y simplemente voy a colocar el signo del número que sea mayor. En este caso 21 es mayor, por lo tanto va a quedar con signo negativo. Sigamos recordando entonces materia importante para el contenido que estamos aprendiendo el día de hoy. Vamos ahora con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es también conocido por las siglas MCM y consiste en una descomposición en factores primos. Los factores primos que se utilizan para descomponer son el 2, el 3, el 5 y el 7. Te voy a pedir que cada vez que descompongas lo hagas en este orden.
Veamos un ejemplo. Encuentra el mínimo común múltiplo de los números 5, 6 y 4. Lo primero que vas a hacer es escribir estos números y en ellos vas a hacer unas barras tanto horizontal como vertical. Y ahora te vas a preguntar, de los números que tengo acá, ¿cuál tendrá mitad? Como estamos empezando con el número 2, veamos entonces los números que tienen mitad. El 5 no tiene mitad. Como el 5 no tiene mitad, lo voy a bajar igual. Pero el 6 tiene mitad. La mitad del 6 es 3. Y el 4 también tiene mitad y la mitad de 4 es 2. Luego que tengo estos números me vuelvo a preguntar, ¿será que alguno de ellos sigue teniendo mitad? Sí, por eso escribo el número 2 de este lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? El 5 dijimos que no tenía mitad. El 5 no tenía mitad, por lo tanto lo bajé y lo dejo igual. El 3 tampoco tiene mitad, por lo tanto lo bajo igual, pero el 2 sí tiene mitad y la mitad de 2 es 1. Ahora me pregunto, de los números que me van quedando hasta ahora, ¿alguno tiene tercera parte? Sí, el 3 tiene tercera parte, por lo tanto escribo el 3 acá y ahora voy a calcular la tercera parte de 3. ¿Qué voy a decir ahora? El 5 no tiene tercera parte, por lo tanto lo dejo igual. El 3 tiene tercera parte y dijimos que la tercera parte de 3 era 1. Ahora, de los números que me van quedando, ¿alguno tiene quinta parte? Sí, el 5 tiene quinta parte, por lo tanto, la quinta parte de 5 es 1. Si te diste cuenta, cada vez que obtuve el 1 hice un circulito. Esto quiere decir que hasta allí he de descomponer ese número. Por lo tanto, ahora que ya descompuse todo porque encontré todos los 1, ¿qué hago? Ahora simplemente vas a multiplicar todos los números por los cuales descompusiste. Es decir, lo que están en esta barra o en esta columna que está hacia la derecha. Por lo tanto, solo debes multiplicar 2 por 2 por 3 por 5 y eso me da como resultado 60. Esta es la manera de descomponer con los factores primos, pero existe otra forma. La otra forma para calcular el mínimo común múltiplo consiste en encontrar los múltiplos de cada número hasta encontrar el primer factor común. Hagamos el mismo ejemplo. Encontremos el mínimo común múltiplo de 5, de 6 y de 4. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Voy a escribir todos los múltiplos de 5. Es decir, voy a escribir la tabla del 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60. Ahora voy a hacer lo mismo con los múltiplos de 6. Es decir, voy a escribir la tabla del 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Voy a hacer lo mismo con los múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60. Si te diste cuenta, en todos encontramos el primer factor común que es 60. Es decir, que este método simplemente consiste en escribir la tabla de cada número hasta encontrar el número que sea común. Y luego al final simplemente debes recordar que el mínimo común múltiplo es ese factor que encontraste, es decir, 60. Vamos ahora con nuestra primera práctica guiada. Vamos a sumar fracciones, pero las fracciones se suman de diferentes maneras. La primera forma de aprender a sumar es sumar fracciones cuando tienen igual denominador. Es decir, que en esta característica los denominadores de ambas fracciones tienen que ser iguales. Veamos. El primer paso es que como estas fracciones tienen igual denominador, el denominador se escribe porque es el valor común. Es decir, hago mi rayita y escribo el denominador 2, lo mantengo igual. El segundo paso es mantener los numeradores. Y ahora esto lo vamos a transformar en una fracción. Este tercer paso lo vamos a llamar la resolución de la adición de enteros. Como arriba me quedó menos 7 más 5, simplemente lo que yo hago es resolver esta adición que tiene números con diferentes signos. Como son diferentes signos, se resta, es decir, al 7 le voy a quitar 5 y coloco el signo del número mayor. Por eso me va a quedar en el numerador
a menos 2. Y dijimos que el denominador común se mantenía igual. Como cuarto y último paso tenemos simplemente que simplificar. Es decir, dividir arriba y abajo por algún factor que sea común. Como en este caso tengo 2 arriba y 2 abajo, lo divido entre 2. Me queda menos 2 dividido en 2 menos 1, 2 dividido en 2 es 1 y luego me va a quedar menos 1 dividido en 1, que eso también es menos 1. En esta práctica simplemente debes copiar estos ejercicios en tu cuaderno y desarrollarlos aplicando los pasos que te mencioné anteriormente. Vamos con la siguiente práctica guiada. Ahora vamos a sumar fracciones, pero en este caso las fracciones van a tener diferente denominador. El ejemplo que te he dejado es 3 medio menos 4 tercios más 5 sextos. Primer paso que vamos a utilizar es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, le voy a hallar el mínimo común múltiplo a los números 2, 3 y 6 con los métodos que te expliqué anteriormente. Tú puedes hacerlo en tu casa y te vas a dar cuenta que el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores es 6. Lo segundo que vamos a hacer es multiplicar cada denominador por el factor que sea necesario para que resulte el mínimo común múltiplo. Este factor también se va a multiplicar al numerador. ¿Cómo es esto? Veamos. Escribo las fracciones tal y como está. Como el mínimo común múltiplo me dio 6, entonces lo que yo voy a hacer es tratar de buscar un número que multiplicado por 2 me dé 6. Entonces, ¿por cuál número multiplico a 2 para que me dé 6? Lo multiplico por 3. Entonces, esto lo hago tanto con el denominador, que es el que tengo abajo, como con el numerador. Cuando yo multiplico 3 por 3 me da 9 y cuando multiplico 2 por 3 eso me da 6. Hagamos lo mismo con la siguiente fracción. La siguiente fracción es 4 tercios. Ahora dijimos que abajo voy a convertir ese número al mínimo común múltiplo, que es 6. Me pregunto, ¿por qué número voy a multiplicar a 3 para que me dé 6? El número por el cual yo voy a multiplicar a 3 es por 2. Entonces voy a multiplicar tanto abajo como arriba. 3 por 2 da 6, 4 por 2, 8. Los signos los voy a mantener igual. Eso no va a cambiar. Ahora, en la tercera fracción tengo a 5 sextos. ¿Por qué número voy a multiplicar a 6 para que me dé 6, que es el mínimo común múltiplo? Lo voy a multiplicar por 1. Entonces multiplico por 1 tanto abajo como arriba. 5 por 1 da 5, 6 por 1 son 6. Entonces ahora he convertido las tres fracciones en fracciones que tienen igual denominador. Y ahora voy simplemente a utilizar los pasos de la práctica guiada anterior, donde te enseñé a sumar fracciones que tienen igual denominador, que es el tercer paso. ¿Qué hago entonces? Mantengo el mismo denominador, arriba mantengo los numeradores y luego resuelvo la parte que tengo arriba. Tengo a 9 positivo menos 8 más 5. ¿Qué hago en este caso? Puedo sumar los dos positivos, 9 más 5, que me da 14, y luego a eso le voy a restar 8. 14 menos 8 son 6. Abajo se mantiene el 6 y luego simplifico 6 dividido en 6, eso es 1. Explicado entonces cómo se suman fracciones con diferente denominador, ahora simplemente tienes que copiar estos ejercicios y desarrollarlos en tu cuaderno utilizando los pasos anteriores. Llegado a este punto, es importante que te preguntes ¿cómo voy? Y aquí te dejo dos preguntas más. Trata de escribirlas y desarrollarlas en tu cuaderno. ¿Qué es lo más difícil hasta ahora? ¿Dónde hay que tener cuidado para evitar errores? Para finalizar, te dejo el ticket de salida que también debes copiar y desarrollar en el cuaderno. Consta de 3 ejercicios, en cada uno debes hacer el desarrollo y colocar el resultado final. Abajo tienes la escala de evaluación que estamos usando para corregir tus actividades.
Recuerda que para cualquier duda o atención tienes los grupos de WhatsApp y mi chat personal en el horario establecido anteriormente. Nos vemos en la siguiente sesión.